Saludos y bendiciones. Para mí es un privilegio estar con ustedes una vez más para continuar estudiando esta serie de lecciones basada en el libro de Marcos, la vida de Jesús vista a la vista de Marcos. Hemos visto que varias personas pueden ver exactamente lo mismo, pueden escuchar exactamente lo mismo y van a entender cosas totalmente diferentes y van a ver cosas totalmente diferente. Todo tiene que ver con la percepción de esa persona que es afectada por muchos factores, pero no voy a hablar de eso. Pero dicho esto, vemos que según San Marcos, el Evangelio según San Marcos, estamos mirando la vida de Jesús. Antes de continuar, vamos a pedir la presencia del Espíritu Santo por medio de la oración. Oremos. Amado Padre que estás en los cielos, alabado, glorificado sea tu nombre, Señor. En ese momento estamos delante de ti, agradecidos por tus múltiples bendiciones, por tus favores, Señor, por que tú eres Dios, por tu misericordia, por tu bondad, Señor, por tu amor. Eh, por la salvación que nos da, Señor, porque eres creador, porque eres nuestro sustentador, Señor, porque eres la fuente de nuestro gozo, de nuestra paz, Señor, y porque tú eres el que dirige los mundos, pero también quiere dirigir nuestra vida, Señor. Te pedimos en forma muy especial por cada persona que nos ve, que tú los bendiga de manera individualmente, Señor, que supla todas sus necesidades, tú sabes cuáles son las que realmente necesitan, Señor, y que al grabar esta lección, Señor, tu Santo Espíritu sea el que dirija esta grabación de principio a fin. Te lo pedimos pidiendo el perdón de los pecados y por los méritos que derramaste en la cruz del Calvario, en el nombre y por los méritos de Jesús. Amén. Los últimos días. Ya desde la semana pasada estamos mirando los últimos días de la vida de Jesús. Y fíjense, como dijimos, el relato es bastante rapidito, los 3 años y medio, pero ahora este escritor detiene esa marcha y comienza o sea, se detiene más, quizá da más detalle, más énfasis, quizás para puntualizar la importancia de estos últimos eventos en la vida de la humanidad, vamos a decir, porque esta historia afectan a cada uno de nosotros como individuos y como la humanidad completa. Y dice, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes y con gran poder y gloria. Entonces él enviará a los ángeles y juntará a los elegidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Marcos 13, 26 y 27. Y ya vemos que ya Jesús está hablando, no solamente él se va, sino que le está dando la promesa de su venida. Eso es lo que este versículo está diciendo, no hay que dar mucha explicación. Esta lección de esta semana comienza con una muy breve historia que se encuentra al final de Marcos 12. En ella Jesús pronuncia una profunda declaración acerca de una pequeña acción realizada por una viuda. Vamos a hablar. Son historias muy interesantes que todos sabemos, pero quizás vamos a ver el punto de vista de este escritor y vamos a ver otra cosa, quizás otros detalles que podemos añadir para expandir nuestra visión de esta historia, podemos sacar otras lecciones. Dice, no obstante, la lección principal de la lección de esta semana tiene que ver con Marcos 13. Ya vamos por el capítulo 13, donde se registra en otra cosa, vamos a ver profecía. Ya estamos muy familiarizados con las profecías porque hay varias lecciones que hemos hablado de la profecía. Y esta semana vamos a ver paralelos de Marcos 24 y Lucas 21, donde se habla de la profecía, se refiere a la destrucción de Jerusalén y muchas veces la destrucción de Jerusalén, esas son profecías paralelas porque habla de la destrucción de Jerusalén,
pero también tienen significado escatológico, o sea, el significado del fin del mundo. Con muchas de las enseñanzas de Jesús en Marcos, la instrucción del Señor se da en respuesta a una pregunta, a un malentendido por parte de sus discípulos. Estas preguntas o interpretaciones erróneas dan a Jesús la oportunidad de enseñar la verdad para la vida y la experiencia cristiana. Jesús solo predice el futuro, sino que también instruye a los discípulos, tanto entonces como ahora, acerca de prepararse. O sea, él le da instrucciones de cómo enfrentar o cómo afrontar los conflictos venideros, vamos a decirlo de esa manera. 2 pequeñas monedas como ofrenda. Esta historia es muy conocida, la encontramos en Marcos 12, 41 al 44, o sea, vamos a comenzar con la última parte del capítulo 12 de Marcos y vamos a continuar con el capítulo 13. Dice, estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, había en el templo un arca donde se depositaba la ofrenda, mirando cómo el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces llamando a Jesús le dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todo ha echado de lo que le sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Fíjense que podemos ver muchos detalles en esta historia. ¿Cuánto dio la viuda? ¿Y qué dijo Jesús al respecto? Eran 2 moneditas, era nada, 2 moneditas. En el templo era una estructura asombrosamente bella, dice que era de mármol, de oro, y brillaba con el sol. El monte del templo dominaba la ciudad, o sea, eso era mire, el templo era tan impresionante que ahorita vamos a hablar de eso, que cuando el ejército de Tito vino a, rodeó la ciudad, ellos tenían instrucciones de no destruir el templo, porque realmente Roma acostumbraba a dejar ese tipo de cosas, o sea, a no destruir ese tipo de estructuras. Lo hicieron con los griegos, ellos dejaron todos esos edificios de la cultura griega, la dejaron en pie. Entonces, ahora recibió órdenes porque era realmente una joya arquitectónica de aquel tiempo. Y ellos vivían, o sea, estaban en el templo. Dice aquí que algunas de las cuales pesaban, o sea, la masiva piedra de la construcción, algunas de las cuales pesaban centenares de toneladas, son una maravilla hasta hoy. La remodelación del templo y del monte sobre el cual se asentaba comenzó con Herodes el Grande alrededor del año 20 a.C. Pero la construcción y el embellecimiento de la estructura continuaron hasta el 60 de nuestra era. Muchas personas traían cuantiosas ofrendas para depositarla en 13 canastas públicas ubicadas en el patio de las mujeres cerca del templo. Jesús estaba sentado allí cuando vio la viuda aproximarse y dejar 2 letas, el equivalente a una 32ª parte de un denario. O sea, eso era nada. La paga diaria usual a un jornalero, o sea, que de un denario, que era la paga usual de un jornalero, ella llevó la 32ª parte, era nada. Por lo tanto, la ofrenda de esa mujer fue muy pequeña. Pero si nosotros notamos que había muchos que llevaban grandes cantidades de dinero y cuando uno echa monedas en un lugar hace sonido. Y dice, he leído comentarios que ellos echaban para que hiciera sonido, para que los demás vieran. Pero esta viuda viene con esa ofrenda tan pequeña y la echa quizá a escondiditas. Y de todas las ofrendas, esa fue la que llamó la atención
de Jesús. Esto es un mal de lesiones lo que hay acá. A Jesús no le impresiona las cantidades, a Jesús lo que le impresiona son las intenciones del corazón. Jesús no necesita nuestro dinero. Esto no nos lleva a que las personas que piensan que están sosteniendo la causa de Dios realmente no es así. Por más que ustedes dé el Señor, y con eso yo no lo quiero decir que no den, porque ustedes no dan bueno, Dios lo hace colaborador. En su infinita misericordia, pero que no sienta que usted está sosteniendo que de usted depende la causa de Dios, porque realmente la causa de Dios depende de Él. Depende de su sustento. Recordemos que lo que usted le da a la causa de Dios no lo da, lo está devolviendo porque ya Dios se lo dio a usted. Así que usted no da nada, usted devuelve. La ofrenda también son devolución. Eso es lo que son voluntarias. El equipo, ajá. Muchas personas traían grandes sumas, ya lo dijimos. En cambio, la ofrenda de la viuda provocó su alabanza. Él declara que ella puso más que todos los demás, porque ella puso de lo que tenía, dio todo. Los otros estaban dando de lo que les sobraba, o quizás le quedaba, pero ella dio todo lo que tenía. A ellos le quedaba mucho aún, pero ella entregó todo lo que tenía para su subsistencia, una ofrenda de amor y de fe. Esto hace que su ofrenda resulte exorbitante, aun cuando el valor monetario no era casi nada, era minúsculo. Esta historia contiene una profunda lección acerca de la administración de los recursos. Dar para la causa de Dios no es algo que depende de las acciones de los dirigentes para tener validez. La dirigencia del templo era corrupta, pero Jesús no avaló la retención de las ofrendas. Ese es un buen ejemplo. A veces se piensa que porque quizás usted piensa que se está haciendo mal uso de los fondos, pues no se puede dar, pero usted no da, o sea, eso no es dar. Dar es dar y se olvidó de lo que pasó ahí. Eso está, cuando usted da, ya no se olvide y además usted se lo está entregando, todo lo que está obedeciendo, lo que Dios pidió, trae los diezmos al alfolío, las ofrendas. Lo que se haga de allí para allá es responsabilidad del que lo está haciendo. Creo que aquí lo dice aquí. Si alguna vez hubo líderes religiosos corruptos, Caifás y Anás, los de ese momento estaban los peores. Jesús también lo sabía y aún así alabó este gesto de esta señora. Ella no le dijo, mira, no, llévate tus moneditas, que aquí no, la cosa no está funcionando bien. Realmente es lo que le importaba, o sea, ella cumplió su parte. Por otra parte, retener diezmos de ofrenda cuando los líderes cometen falta significa que la dadivosidad está atada a la acción en lugar de ser una expresión de gratitud hacia Dios, independientemente de cuán tentador sea este proceder es erróneo. A veces lo racionalizamos, pero realmente este episodio Jesús nos demuestra que no es así. Ni una piedra sobre otra. Lee Marcos 13, 1 al 13. Y saliendo Jesús del templo le dijo uno de sus discípulos, maestro, mira qué piedra y qué edificio. Vamos a ver. Como dije, los judíos eran orgullosos, sentían orgullo del templo, era algo hermoso. Estaba en una montaña y reflejaba, o sea, eso era de oro, mármol, piedras preciosas y reflejaba el esplendor cuando el sol le daba. Aquello era increíblemente hermoso. Y ellos, como todo buen judío, le dicen al maestro, ¿ves esto grande? Maestro, mira qué piedra y qué edificio, mira qué hermoso es. Y él le dice algo que le heló la sangre. No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y aquí le va a dar una serie de lecciones que tiene dos cumplimientos. Tiene el cumplimiento, lo que se cumplió en el año 70
en la destrucción de Jerusalén, y también tiene cumplimiento escatológico, lo que pasó luego. Y sentó en el monte de los olivos frente al templo, y Pedro, Jacobo, Juan, Andrés le preguntaron aparte: Dino, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Y Jesús respondiéndole comenzó a decir: Mira que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre y dirán: Yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Mas cuando oigas guerras y rumores de guerra, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá terremotos. En muchos lugares habrá hambre, alboroto, principio de dolores, pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios, y en la sinagoga os azotarán, y delante de los gobernadores y de los reyes os llevarán por causa de mi testimonio. Es necesario que el evangelio sea predicado a todas las naciones. Ya le está diciendo a ellos todo lo que iba a pasar, y también le está diciendo cuál es su misión. Eh, Ni penséis sino lo que os fuere dado en aquella hora. Eso habla, porque no sois vosotros lo que habléis, sino el Espíritu Santo. O sea, ellos no iban a hablar su propia palabra, sino que el Espíritu Santo a través de ellos era lo que le iba a decir. Y el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y lo matarán. Y seréis aborrecidos de todos vosotros por causa de mi nombre, más el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Eso fue como un balde de agua caliente fría aunque ellos no entendían. ¿Sabe? Todavía el entendimiento de los discípulos estaba cubierto. Ellos no entendían. Lo que le dije al principio de la lección: varias personas pueden escuchar, pueden leer, pueden ver la misma cosa, y van a entender cosas totalmente diferentes. Eso es algo que está comprobado, y es según su pensamiento, según lo que hay en su mente. Así van a procesar la nueva información. Eso es muy interesante. Y en el caso de los discípulos, ellos tenían el entendimiento enceguecido y no podían ver. Fíjense que después que vino el Espíritu Santo, fue como que le abrieron la venda que le tapaba los ojos, y ellos pudieron entender absolutamente todo. Aquí dice: al ser atraída la atención de Jesús a la magnificencia del templo, ¿cuáles debieran haber sido los pensamientos que guardó para sí el rechazado? El espectáculo se le ofreciera bello, pero dijo con tristeza: lo veo todo, los edificios son de veras admirables. Miren, le voy a decir algo para lo que yo digo. Jesús dijo eso, que el templo iba a caer, que el templo iba a ser destruido. Y también él dijo: destruiréis el templo, y en 3 días yo lo voy a levantar. ¿Y saben lo que hicieron saben lo que hicieron en el juicio contra Jesús? Utilizaron esa palabra para acusarlo, y ellos le dijeron esa misma palabra, y se estaban refiriendo al templo de Jerusalén, y Jesús lo que se estaba refiriendo era al templo, su cuerpo. O sea, él estaba diciendo que él iba a morir y en 3 días iba a resucitar, y ellos entendieron que él podía destruir el templo de Jerusalén y en 3 días lo levantaría. Y ellos, o sea, utilizaron eso como blasfemia. ¿Ven? Se puede decir algo y cada persona entender cosas totalmente opuestas. Eso es algo que yo he tenido que aprender mucho al grabar estas lecciones, y también porque yo a veces escribo y tengo que tener cuidado, porque realmente eso pasa también con los dichos. Cada persona entiende de diferente manera. Oiga lo que yo aprendí. Yo antes vivía en Puerto Rico, y cuando venía a Estados Unidos, como aquí hay diferentes nacionalidades,
hay muchas palabras que son chocantes y yo en mi mente lo que hacía, ok, estoy en un lugar donde hay muchas nacionalidades, estamos en una iglesia, eso para ellos es diferente, o sea, aunque para mí no suene bien, para ellos es algo normal. Así yo lo, claro, y también tiene que ver con la expresión del rostro y todo eso, o sea, eso se llama abrir la mente eh, a cosas diferentes. Lo digo porque veo que ellos, o sea, esta gente no entendía lo que Jesús le estaba diciendo. Su mente estaba en otra cosa. El espectáculo que se le ofreciera bello en verdad, pero dijo con tristeza, lo veo todo, los edificios son de veras admirables. Ustedes me muestran esas murallas como aparentemente indestructibles, pero escuchen mis palabras, llegará el día en que no será dejada aquí piedra sobre piedra que no sea destruida. El, el deseado de toda la gente, la página 581. Los discípulos entonces quieren saber cuándo ocurrirán esas cosas y ahí Jesús le va mencionando. Y un pequeño grupo integrado por Pedro, Santiago, Juan y Andrés preguntan acerca del momento exacto. Quieren saber cuánto sucederá esas cosas y qué señal habrá del punto que fuera a ocurrir. Lo llamativo es de Marcos 13, 5 al 13, que Jesús dedica la mayor parte del tiempo no a describir la caída de Jerusalén que iba a pasar en poco tiempo, en menos de 40 años, sino a advertir a sus discípulos acerca de lo que pueden esperar mientras se cumplen el ministerio de establecer la iglesia. O sea, él no se enfoca en la destrucción, sino en el ministerio. Ya le está dando instrucciones. Fíjense que él se va y ya le está dando instrucciones de lo que serían su ministerio. Y dice aquí, serán perseguidos. Eso no era buena noticia para ellos. Recuerden que ellos lo que querían era un reino terrenal y ellos iban a tener unas posiciones de prestigio en ese reino. Y ahora le está diciendo cuál sería el reino de Jesús, que terminaría en una cruz y que ellos iban a ser perseguidos, encarcelados, algunos de ellos ejecutados. Pero aún a lo largo de todo eso, Jesús indica que aún no sería el tiempo. No deben dejarse engañar de los eventos tumultuosos. Además, el Espíritu Santo le dará palabra para hablar en el momento oportuno, aun cuando la familia y los amigos lo abandonen. Porque eso estaba incluido también. No solamente ellos iban a recibir persecución de la gente de afuera, sino que iban a recibir persecución de la gente de sus cercanos, aún de sus más cercanos. Lo que podemos aprender de esta palabra introductoria de Jesús es que el pueblo de Dios no debe tener el tumulto y la prueba, debe ser vigilante, pues el Espíritu de Dios lo conducirá a través de la tribulación. Eso es. Ellos iban a contar con la presencia del Espíritu Santo y el Espíritu Santo era que le iba a decir lo que iban a decir, no eran sus palabras. ¿Cuál ha sido tu propia experiencia con las pruebas que sobrevienen con consecuencia de seguir a Jesús? Si no ha tenido ninguna, podrías necesitar preguntarte si es verdad, si en verdad lo estás siguiendo. Bueno, siempre van a haber pruebas. Una cosa yo he aprendido que si son pruebas, o sea, las pruebas son cuando Dios decide probar. Eh, hay un versículo en Deuteronomio 8:2 que dice que te llevé al desierto para humillarte, para probarte, para saber qué había en tu corazón. O sea, Dios prueba cuando Dios va a utilizar a una persona o a través de la vida de la persona, Dios prueba a la persona para saber, para que otros vean lo que hay en el corazón de esa persona. Es algo que es muy interesante y sabiendo eso, entonces debemos aferrarnos en la mano de Dios de ese momento, en ese momento, porque la prueba no es para destrucción, sino que la prueba es como cuando se prueba un metal, cuando se prueba algo antes de ser utilizado. Así que es muy interesante saber eso. Como los discípulos iban a ser utilizados de una manera tan poderosa, ellos iban a recibir pruebas que iban a hacer testimonio a los demás de que ellos estaban hechos ahora.
no antes de los 3 años y medio, después de su graduación. Ahí las cosas cambiaron. Marcos 13, 14 al 18 dice, pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta, donde está el profeta Daniel, recuerde, Daniel habló esto, pues donde esté debe estar el que le entiende. Entonces, los que estén en la Judea huya a los montes, y el que estén en la azotea no descienda a la casa ni entre a tomar algo de la casa. Y el que esté en el campo no vuelva hacia atrás a tomar la capa, mas hay de los que están en cinta y de las que crían en aquellos días. Orad para que vuestro día no sea en invierno ni en sábado. Y le voy a decir algo. Aquí dicen los eruditos, aquí estamos hablando de un escritor que lo mencioné hace un tiempo y no recordaba su nombre. Es un historiador eh, que habla de mucho de la historia de Israel, Flavio Josefo. Él habla sobre todos estos acontecimientos. Son unas lecturas un poco pesadas, pero él habla de eso. Y dice que en Jerusalén, cuando el general Tito sitió la ciudad, el hambre fue horrible. Ahí pasaron cosas horribles. Pero llegó un momento que el emperador, ahora otra vez con los nombres, no me preparé para esto y aquí no lo menciona, lo llamaron a Roma y esa era la señal. Lo que leyeron esto, lo que estaban apercibidos con esto, cuando ellos vieron que los ejércitos se retiraron, todo el mundo comenzó a celebrar y pensó que Dios lo había liberado, pero lo que estaban preparados con esta profecía, ellos lo que hicieron fue que huyeron y eso se salvaron, porque en un tiempo más adelante, el ejército romano regresó y destruyó aún el templo como Dios lo había dicho. Habían órdenes de no destruir el templo, pero hubo un accidente y fue destruido. La abominación desoladora, muchos eruditos piensan que este hombre fue un emperador que se llamó, déjame ver, porque ahora yo mezclo todas estas cosas. eh, Bueno, aquí dice que la abominación que citó Daniel, desafortunadamente muchos eruditos creen que esta abominación se refería a la profanación del templo por parte griego o sea, hay una facción que cree que fue Antíoco Epífanes, el rey griego, era un rey bien, bien cruel, eh, en el siglo segundo antes de Cristo, pero esta interpretación es errónea. Realmente esta es abominación desoladora, es que pusieron los estandartes de Roma, las águilas que representaban a Roma, lo pusieron en el templo. Cuando ellos vieron eso, pues ellos sabían. Cuando vieron que los ejércitos se retiraron, pues ellos corrieron. En lugar de ello, la abominación se refiere probablemente a la colocación de los estandartes paganos, que eran unas águilas, en Israel durante el asedio de Jerusalén en el año 60 después de Cristo. Esto fue la señal para que los cristianos huyeran a la ciudad y así lo hicieron. Los demás no huyeron, ellos sí. La gran tribulación, Marcos 13, 19, pero aquellos días serán de gran tribulación en la cual nunca han habido desde el principio de la creación hasta este tiempo. Se refiere a la abominación asoladora y es el eje alrededor del cual gira el capítulo. Marcos 13, 19 marca también un punto de transición y se refiere a una gran tribulación sin precedentes desde la creación del mundo. Esto presagia una persecución más intensa que la ocurrida. Cambia también el tiempo verbal futuro, señalando así hacia el evento cronológicamente distantes respecto a la época de Jesús. Refleja la profecía de Daniel 9, la gran persecución descrita aquí en Daniel 19 y hace eco a la profecía de Daniel 7 y donde el poder presentado por el cuerno pequeño, o sea,
Aquí la profecía llega más allá. Nosotros hablamos de eso el trimestre pasado y habla de los 1260 días cuando el cuerno pequeño iba a perseguir a la iglesia, 260 años literal. Eso me parece que fue ayer, pero ya hace un tiempo de que esa lección se terminó. Y en el 1798, y que ahora estoy volviendo a estudiar con un grupito de estudio, estamos volviendo a estudiar esto, Daniel y Apocalipsis, y es como que todo me parece muy rápido. Napoleón envió a su general para encarcelar al Papa. Durante este periodo de 2160 años, el poder simbolizó por el cuerno pequeño, persiguió y mató a quienes no estaban de acuerdo al sistema del gobierno eclesiástico. Marcos 13, 20 al 27, al 23. Y el Señor no hubiese acortado los días, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, que es el escogido, acortó los días. Entonces, si alguno os dijere, mira, aquí está el Cristo, o mira, allí está, no lo creáis, porque se levantará falso Cristo, falsos profetas, y harán señales, prodigios para engañar aún, si fuera posible, a los escogidos. Mas vosotros mirad, os he hecho como he dicho antes. O sea, Dios está advirtiendo en el futuro. Muchísimos años después está haciendo referencia a la profecía. Fíjense que Apocalipsis no había sido escrito. Ahí estaba Juan. Estaba haciendo referencia a la profecía de Daniel que iba a ocurrir y estaba mezclando esos dos acontecimientos, la destrucción de Jerusalén y toda esa profecía. El surgimiento de la reforma protestante y el tiempo se acortó de aflicción. Jesús previene de otro peligro, el don de los falsos profetas, los falsos cristos, los cuales surgirán antes que se regrese, y Jesús advierte a sus seguidores que se cuiden de ellos. La venida del Hijo del Hombre, Marcos 13, 24 al 32. Pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán y las potencias que están en los cielos serán conmovidas, y entonces el Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria, y entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos los cuatro vientos del extremo de la tierra hasta el extremo del cielo, y de la higuera aprender la parábola. Cuando ya las ramas están tiernas y brotan las hojas, sabe que el verano está cerca. O sea, esa era la prueba. Cuando vean esas cosas, iban a saber que ya la venida de Jesús iba a estar cerca. Esa era la prueba que ellos esperaban, pero los discípulos pensaban que iba a ser en poco tiempo y realmente Jesús estaba hablando de muchísimo tiempo. Este evento no es otro que el regreso de Cristo, o sea, ya le estaba diciendo que él iba a regresar, aunque yo vuelvo y digo, yo no entendía muy bien lo que Jesús le decía. Y quienes han muerto, según en 1 Tesalonicenses 4, 17 al 18, iban a resucitar. Pedro describe también ese gran día en 2 de Pedro 3, 18 al 13. Allí explica que el Señor no retarda su promesa, como algunos lo tienen por tardanza, sino que quiere que todos se arrepienten. O sea, Dios tiene un plan. Y dentro de ese plan, o sea, Él ya tiene su tiempo marcado. Y entonces, Él sabe cuándo. Él sabe cuál es el tiempo, solamente que para Dios 1000 años es como un día, así que el tiempo para nosotros es relativa, es largo, pero para Dios no es largo. Entonces nosotros estamos corriendo en el tiempo de Dios. Eh, pero Él quiere que todo se salve, así que le da tiempo. Habla acerca del detalle, acerca de la realidad de la resurrección de los muertos, lo que ocurre en ocasión del regreso de Cristo. Pedro describe también este gran día en 2 de Pedro 3, 13 al 13. Allí explica que el Señor no retarda su promesa, sino que quiere que todos se arrepientan. Apocalipsis también contiene
vívidas descripciones del retorno de Jesús. El Nuevo Testamento enseña consistentemente que el retorno de Cristo será personal, literal, visible y audible, y todos los verán cuando Cristo venga. Sin embargo, ¿a qué se refiere Jesús cuando usó esta expresión? Ese día, esa hora. Estas palabras han preocupado a muchos. Obviamente, habla de que Jesús hace mucho. Ha sugerido varias explicaciones en este pasaje. Algunos argumentan que la palabra generación puede referirse a una raza, a un pueblo, a los judíos en este caso. Eso implicaría que el pueblo judío no perecería antes de que Cristo regrese. Otra solución es que la palabra en cuestión haga referencia a esta generación. ¿Sabe? Eso ha tenido tantas connotaciones que es mejor no hacer mucha referencia. Quienes hayan testigo del cumplimiento de todas las señales, quienes no morirán antes del regreso de Cristo. Una solución más simple es notar Marcos 13:30, que usa la palabra de esta expresión, esta generación, mientras en Marcos emplea la palabra, esa frase, ese día y la hora. Aparece con mayor frecuencia antes de la destrucción de Jerusalén. Por parte de esto se caracteriza en la última parte del camino. Por lo tanto, lo más probable es que esta generación se refiere a la generación que vivía en el siglo I y que fueron testigos. O sea, cuando dijo, no pasará esta generación sin que mi palabra se cumpla, lo más obvio es que como él estaba aquí, como Jesús estaba hablando de dos acontecimientos y lo estaba mezclando, la destrucción de Jerusalén y la destrucción, o sea, el fin de los tiempos, lo más probable es que cuando él dijo, no pasará esta generación sin que mi palabra se cumpla, se estaba refiriendo a la destrucción del templo que solamente pasaron. Desde ese momento que Jesús habló hasta la destrucción de Jerusalén, pasaron unas 4 décadas solamente. O sea, esa generación, muchos de esa generación vieron la destrucción del templo. Así que esa es la explicación probable porque realmente Jesús no ha vuelto. Entonces nosotros hablamos esto y cada generación decimos, no va a pasar esa generación sin que mi palabra se cumpla. Es realmente una mala interpretación. Por lo tanto, lo más probable, aquí está, ese día para referirse a esos tiempos que fueron a finales de ese siglo, o sea, fueron después de ese siglo. Muchas cosas perturbadoras están ocurriendo en el mundo. La gente está realmente atemorizada antes de que se esté desarrollando. ¿Cómo podemos los adventistas del séptimo día, desde el punto de la observación ventajosa de la profecía, usar lo que está ocurriendo para llamar la atención a las personas hacia la esperanza y hacia la promesa de la segunda venida de Jesús? Por cuanto no sabemos el tiempo exacto de su venida, se nos ordena a velar. Bienaventurado aquellos siervos a los cuales su Señor no aguarda en ociosa expectativa. La expectativa de la venida de Cristo debe incluir a los hombres a temer y a temer al Señor, y cuando se habla de temer es honrar, como dice, temed a Dios y darle honra. Y dice, y a temer a sus juicios sobre la transgresión, lo debe despertar en la enormidad del pecado de rechazar su ofrecimiento de misericordia. Los que aguardan al Señor purifican sus almas por medio de la obediencia a la verdad, combinan la vigilancia atenta por el trabajo ferviente. Pero cuando saben que el Señor está a las puertas, su celo se aviva para cooperar con la inteligencia divina y trabajar para la salvación de las almas. Estos son siervos fieles y prudentes que dan a la familia del Señor a tiempo. Su ración declara la verdad que tiene la aplicación especial para hoy. Así como Noé, Abraham y Moisés declararon cada uno la verdad para su tiempo.
Así también los siervos de Cristo dan ahora la amonestación especial para esta generación. El deseo de toda la gente, la página 588. O sea, así como Jesús dio la amonestación no solamente para su tiempo y le dijo a los discípulos, le encargó que tenía que dar esa amonestación en su tiempo. Es lo mismo, todas estas lecciones nos dan amonestaciones para nuestro tiempo y se usan muchos medios para dar amonestaciones en nuestro tiempo, de que no es que el fin está cerca, sino que debemos prepararnos y que este fin el cerca son motivos de buenas nuevas, porque nuestra redención está cerca. Así que estas lecciones son maravillosas. Estamos mirando la vida de Jesús. A mí realmente me es fascinante ver la vida de Jesús, toda la paciencia que le tuvo, toda la comprensión para comprender, para entender, para tener la paciencia de cuando lo malentendían, cuando trataban de atacarlo, cuando levantaban falso testimonio. O sea, realmente la vida de Jesús en esta tierra no fue fácil, pero realmente ahora, por lo menos para mí, es fascinante leerla porque nos dan esperanza de que cualquier cosa que pasemos por aquí es nada comparado a lo que Jesús hizo. Así que sin más me despido, esperando que tengan una hermosa semana bendecida y que la presencia del Señor pues lo acompañe. Oremos. Gracias, Padre, por tus bendiciones, por tus cuidados. Gracias por el amor, por la protección. Gracias por el tiempo que nos da. Señor, gracias porque no has dejado esta palabra escrita donde podemos conocerte, saber cómo tú eres, saber cómo eras, Señor, saber cómo actuabas, Señor, saber el gran amor que tuviste, que tienes por nosotros para dejar el cielo, para vivir aquí en la tierra como uno de nosotros. Gracias inmensa por eso y gracias por el sacrificio en la cruz. Y gracias por dejarnos toda esa enseñanza para que nosotros podamos vivir la vida que tú quieres que vivamos. Bendice a cada uno de las personas que nos ve y bendice al pueblo venezolano, tanto los que están allá en Venezuela como los que están fuera, la diáspora. Señor, sé con cada uno de ellos. Bendícenos, cuídenos, protégenos y cuando tú vengas en gloria, danos un sitio a tu lado. Te lo pedimos en el nombre y los méritos de Jesús. Amén. Bye, hasta la próxima semana, si Dios así lo permite.